Esto ha generado que Rusia, a pesar de tener un presupuesto militar más pequeño, esté siendo mucho más productiva en el esfuerzo de guerra que la propia OTAN, en sus capacidades de producción. Porque si nos dejamos guiar solo por el dato de tamaño de presupuesto militar, podemos dejar de considerar que gran parte de ese número se va en gasto corriente, gasto de soldados, pensiones, en gastos administrativos. Entonces, la disparidad no es de 10 contra 1, mi querido amigo, como se nos ha hecho creer. Yo diría que están como en 2 contra 1, más o menos, en armas convencionales, pero en armas nucleares Rusia es mucho más grande que toda la OTAN combinada. Para esto, a mi modo de ver, esto va a ocurrir muy parecido a un paralelismo histórico con el caso coreano. En Corea chocaron dos bandos de potencias, Estados Unidos y aliados, contra la Unión Soviética y China comunista, apoyando al norte, y al final el país quedó dividido en un armisticio con zonas de ocupación de potencias rivales. Y esto le va a ocurrir a Ucrania. Vamos a terminar viendo una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, con el río Dnieper como frontera, y una zona tampón, una zona desmilitarizada a lo largo de esa frontera, y con Kharkov y Odessa en el lado ruso. Ucrania ya tenía fama de ser uno de los países más corruptos del mundo desde los años 90. Esto no es ninguna novedad. La OTAN lo sabía. Entonces, si tú sabes que el receptor de tus donaciones, los dirigentes, son una banda de corruptos e ineptos, ¿para qué les mandas solamente recursos? O sea, tendrías que haber intervenido en ese alto mando, digamos un alto mando de alguna manera bajo tutoría, digamos subordinado a un mando OTAN en la sombra que asegurara la correcta toma de decisiones, pero esto no ha sido así. El 24 de febrero del año 2022 dio inicio a la invasión rusa a Ucrania. Desde los primeros instantes, el occidente colectivo reaccionó con una condena unánime al suceso y además con una nueva ronda de sanciones masivas y radicales que buscaban prácticamente hacer colapsar la economía rusa e impedir que la maquinaria militar e industrial de Putin pudiera seguir adelante. Luego, en las primeras semanas, empezó a llegar la ayuda masiva de equipamiento militar de los países OTAN con equipo sofisticado de armas antiaéreas, carros blindados, artillería autopropulsada, etc. Todo esto llevó a hacer creer la expectativa de que Ucrania no solo iba a ser capaz de resistir la invasión rusa, sino además de recuperar terreno perdido, sobre todo la península de Crimea. Esto pareció posible en algún momento de septiembre-octubre de 2022, pero a la fecha de este video, mayo 2024, más de 2 años después de iniciar la guerra, vemos que Ucrania no solo no ha sido capaz de recuperar terreno, sino además Rusia está avanzando en todas las líneas y el ejército ucraniano da muestras de un inminente colapso. Entonces cabe la pregunta, ¿cuáles han sido esos errores que cometió la OTAN, una alianza militar todopoderosa que parecía invencible, con un presupuesto de más de 10 veces el ruso y que no le han permitido a Ucrania ganar la guerra? En este video vamos a analizar justamente esa lista de errores y además vamos a entender cómo Rusia se ha podido dar maña para, a pesar de la disparidad de fuerzas, poder ganar la guerra hasta este momento. Quédate y te cuento más. Muy bien, antes que nada vamos a tratar de dar un contexto histórico. ¿Por qué razón es tan difícil vencer a Rusia? Bueno, lo intentaron el Imperio Sueco, lo intentó Napoleón, lo intentaron los nazis en sendas guerras de invasión y todos fracasaron. Fracasaron porque Rusia tiene algunas características que la hacen casi única entre los países del mundo. En primer lugar, casi siempre ha tenido un gobierno fuerte y centralizado que ha permitido la movilización total de la sociedad rusa en un esfuerzo de guerra. Esto ha permitido movilizar los ingentes recursos naturales y humanos de Rusia y la Unión Soviética en algún momento, que han permitido aplicar una estrategia de guerra total contra el enemigo invasor. Es decir, una economía totalmente militarizada, un esfuerzo supremo para poder avasallar al enemigo a punta de una mayor cantidad de tropas y armas en el terreno de batalla. ¿Okay? Eso en primer lugar, ¿no? El gobierno fuerte que permite la movilización general. En segundo lugar, pues obviamente una geografía inmensa, con frentes inmensos por cubrir, un clima agresivo, ¿okay? Que los rusos lo conocen muy bien, además de una estrategia muy clara de desgaste al enemigo, ¿no? La famosa batalla en profundidad, que básicamente no busca una victoria decisiva frente al enemigo, sino una serie de victorias tácticas que lleven a un desmoronamiento del enemigo, como le pasó a Napoleón en su retirada y como le pasó a los nazis a partir de la Operación Ciudadela y sobre todo las operaciones de Bagration y el Vístula Ode. Entonces, básicamente esa es la forma y el por qué es tan difícil luchar contra Rusia, el por qué es tan difícil vencerla y por qué razón históricamente los enemigos que la han invadido no han logrado sus objetivos. En todo combate siempre es un precepto básico tener la humildad de respetar a tu rival.
porque si no lo haces y cometes el pecado de la soberbia y de la arrogancia, puedes cometer errores fatales. Esto vendría a ser el error número 1 que ha cometido la OTAN en la guerra en Ucrania contra Rusia, el prácticamente despreciar a los rusos, considerarlos incapaces, arcaicos, con armamento obsoleto, que los equipos militares de la OTAN son game changer, que son maravillosos, invencibles. Ese es un error fatal, mi querido amigo. Esto se remonta a la guerra del Golfo, donde los occidentales, liderados por Estados Unidos, lucharon contra los iraquíes armados con armamento soviético. Y como lograron vencerlos fácilmente a los iraquíes, ellos sacaron la conclusión de que los rusos, el armamento ruso es chatarra, no sirve para nada, es muy fácil vencerlos, etcétera, etcétera. Graso error, mi querido amigo. Y así como los nazis tuvieron la más amarga de las sorpresas cuando invadieron la Unión Soviética y se encontraron con el tanque KV-1, KV-2, el tanque T-34, los órganos de Stalin, los Katyusha, los aviones soviéticos superiores a los alemanes, es decir, armas superiores a sus propias armas de los nazis. Lo mismo le ha pasado a los de la OTAN, ahora que se han encontrado pues con los drones Lancet, se han encontrado con los helicópteros modernos rusos, se han encontrado con los misiles hipersónicos que no pueden ser detenidos por ningún sistema antiaéreo, se han encontrado con los tanques Tortuga, es decir, una serie de equipamiento ruso que quizás no sea tan bonito o tan marquetero, pero es mucho más efectivo que las armas de la OTAN. Y eso es realmente un pecado grave que han cometido los occidentales y están pagándolo a través de la pérdida masiva de soldados ucranianos occidentales y de las armas de la OTAN capturadas y exhibidas en el desfile de la victoria en Moscú en mayo de este año. Bueno, un segundo error que ha cometido la OTAN en esta guerra y que le ha impedido a Ucrania vencer es el error de la desinformación. Es decir, se han tragado su propia propaganda, se han creído todas sus propias mentiras acerca de Rusia, de que es una economía pequeñita, un PBI pequeño, un presupuesto militar pequeñito, no pasa nada con Rusia, la vamos a ahogar con sanciones, estos colapsan, no van a tener materias primas, componentes, no van a tener ni chips, hasta se bromeó con los chips de lavadoras, ¿no? Que los rusos estaban, digamos, canibalizando a lavadora, buscando chips desesperados porque no tenían, ¿no? Que ya se le acaban los misiles a los rusos y no sé qué tanta tontería que se andaba publicando por ahí. Y al final del día, pues te das cuenta que no, que Rusia aprovechó estos 8 años, de 2014 a 2022, porque sabía lo que se venía, porque ya tenía planeado todo, para tejer una red de alianzas militares y comerciales. Militares con Irán, con Norcorea, con la propia China. Es sabido de manera informal que China le está suministrando toda clase de equipamiento logístico, chips, una serie de componentes claves para el esfuerzo de guerra ruso. Los iraníes le están proporcionando drones y equipamiento en misiles. Los norcoreanos le están proporcionando a los rusos una cantidad ingente de munición para artillería. Y luego podemos mencionar las alianzas comerciales, ¿no? Los BRICS, que prácticamente han impedido que Rusia deje de comerciar con el mundo. Rusia sigue comerciando, sigue vendiendo su petróleo, su gas al resto del mundo sur global. Los BRICS en Asia, China, India están comprando pues lo que ha dejado de comprar Europa, y entonces así es imposible bloquear y aislar a Rusia, prácticamente imposible. Entonces, y esto ha generado que Rusia, a pesar de tener un presupuesto militar más pequeño, esté siendo mucho más productiva en el esfuerzo de guerra que la propia OTAN, en sus capacidades de producción. Porque si nos dejamos guiar solo por el dato de tamaño de presupuesto militar, podemos dejar de considerar que gran parte de ese número se va en gasto corriente, gasto de soldados, pensiones, en gastos administrativos. Entonces, la disparidad no es de 10 contra 1, mi querido amigo, como se nos ha hecho creer. Yo diría que están como en 2 contra 1, más o menos, en armas convencionales, pero en armas nucleares Rusia es mucho más grande que toda la OTAN combinada. Entonces, no estamos hablando de un país pequeñito como se nos ha querido hacer creer, que está a punto de colapsar, sino es una potencia, digamos, tremenda en capacidad industrial. Hoy en día Rusia supera en producción industrial, en armas, en equipamiento militar, a toda la OTAN combinada en este momento, mi querido amigo. Entonces, así es imposible ganarle a Rusia. No hay manera. Donde los ucranianos tienen un tanque, los rusos tienen 6. Donde los ucranianos tienen una pieza de artillería, los rusos tienen 8. Donde los ucranianos tienen un avión, los rusos tienen como 5 o 6. Entonces, así es imposible, mi querido amigo. Es imposible. Entonces, grave error de la OTAN, la desinformación y no tomarse en serio una investigación objetiva acerca de las capacidades del coloso ruso.
Otro error que se ha cometido o ha cometido la OTAN en su guerra con Rusia es el no aplicar la guerra política. Esto fue un error, calco y copia el error de los nazis, ¿no? Cuando los nazis invaden la Unión Soviética, ellos no lograron aprovecharse del descontento de las minorías étnicas bajo el régimen opresor comunista de Stalin, ¿no? Es decir, cuando entraron los nazis invadiendo la Unión Soviética a través de Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, encontraron una gran población que los vio como salvadores, que estuvo dispuesta a apoyarlos, pero como los nazis eran tan racistas y tan idiotas, comenzaron a masacrar a la población civil, digamos, aterrorizarla, y pues obviamente eso, en lugar de, digamos, acercar a esa población rebelde a su causa, los empujó a los brazos de Stalin de nuevo, y el resto es historia. Lo mismo le ha pasado a la OTAN. En lugar de hacer sanciones selectivas, en lugar de hacer una lucha selectiva contra el régimen ruso y su núcleo ruso, se ha dedicado a acercar al país en su conjunto, se ha dedicado a amenazar al país en su conjunto, y esto, en lugar de ganarse a las etnias periféricas como los chechenos, que tienen cierto resentimiento con los rusos por la guerra perdida en los 90, ha prácticamente galvanizado al régimen. Ha hecho que toda la población de Rusia, que no solo es rusa, hay muchas etnias también, prácticamente se unifiquen alrededor de la figura de Putin y el régimen en búsqueda de esa estabilidad y seguridad que uno siempre busca. Entonces aquí tenemos la oportunidad perdida por la OTAN de desestabilizar a Rusia desde adentro para que implosione, y al contrario lo que ha hecho es básicamente unificarla prácticamente por la amenaza común. El cuarto error de la OTAN es la logística imposible de Ucrania. A ver, en una guerra es muy importante la logística y el aprovisionamiento, la intendencia en el ejército, porque si no, tus soldados no tienen a tiempo munición, no tienen combustible, no tienen refacciones para sus armas, para sus tanques, sus cañones, sus aviones, etcétera, sus drones. Entonces, ¿qué pasa cuando tu logística falla? Ese soldado no tiene las cosas a tiempo, no tiene munición, no tiene comida, no tiene sobre todo las refacciones para las armas. Y esto evita que puedas tener una capacidad de fuego uniforme y contundente. Esto le pasó a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial por andarle apostando a la alta calidad, a los supermodelos. Se dedicaron a tener un montón de modelos de tanques, de aviones, de cañones, lo cual hacía prácticamente imposible que en la línea del frente un camión alemán que se averiara o un tanque tuviera una refacción a tiempo, lo cual prácticamente generaba la baja de ese equipamiento. Y esto le está pasando a Ucrania, porque Ucrania no tiene una producción propia de armas, depende de las donaciones extranjeras. Imagínate, cuando el soldado ucraniano está manejando su Challenger inglés, se le avería, no hay la refacción porque solo tienen la refacción del Leopard alemán o del Abrams americano. No hay cómo, no hay cómo. Cuando está manejando el fusil francés, se le averió y solamente hay refacciones para el fusil sueco o el inglés. Olvídate, eso es un caos terrible, una pérdida de energía terrible, y prácticamente hace, como yo digo, una logística imposible para Ucrania. Esto es crucial, es por ello que Estados Unidos se le ha pasado yendo a todos los países del mundo que tenían armas soviéticas, pidiendo que se las donen o comprarlas para mandárselas a Ucrania, porque los ucranianos están acostumbrados a luchar con armas soviéticas, porque pues para comenzar no entienden los manuales en inglés de las armas de la OTAN. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso hace más difícil también el entrenamiento de los soldados en el manejo de los equipos. Cuando ya dominaste un equipo francés, se averió y ahora tienes que aprender a manejar el equipo inglés. Fatal. Mientras los rusos tienen pocos modelos uniformizados, estandarizados, esto permite hacer una racionalización en la producción y una producción masiva, y por eso que los rusos están abrumando a los ucranianos en el campo de batalla, los están abrumando. Ya decía Stalin, la guerra se gana en las fábricas, y por eso podemos afirmar que Rusia está ganando esta guerra en sus fábricas. Muy bien, vamos con el error número 5. La corrupción e ineptitud del mando ucraniano que permitió a la OTAN que dirigiera la guerra. Entonces, Ucrania ya tenía fama de ser uno de los países más corruptos del mundo desde los años 90. Esto no es ninguna novedad. La OTAN lo sabía. Entonces, si tú sabes que el receptor de tus donaciones, los dirigentes, son una banda de corruptos e ineptos, ¿para qué les mandas solamente recursos? O sea, tendrías que haber intervenido en ese alto mando. Digamos, un alto mando, de alguna manera, bajo tutoría, digamos, subordinado a un mando OTAN en la sombra, que asegurara la correcta toma de decisiones. Pero esto no ha sido así. Zelensky se esforzó en mantener su capacidad de poder y toma de decisiones, y ya hemos visto la mala calidad de la toma de decisiones de Zelensky, ¿no? Se empecinó en sendas guerras urbanas inútiles que solamente desangraron al ejército ucraniano, como la defensa de Mariupol, la defensa de Bakhmut y la defensa de Avdiivka. Mientras los rusos eran capaces de hacer retiradas estratégicas cuando convenía, como la retirada en Gerson, los ucranianos se empecinaron
asesinaban e hipotecaban gran parte de su caudal y capital militar que poseían. Es más, en la última contraofensiva ucraniana de junio de 2023, anunciaron prácticamente los cuatro vientos por dónde iban a atacar y diluyeron su esfuerzo en 5 ejes de ataque. Pues estamos locos. Una contraofensiva tiene que ser bajo estricto secreto y concentrando, enfocando el esfuerzo en un solo punto de ruptura. Los ucranianos hicieron todo lo contrario, para que veamos la ineptitud del mando ucraniano. Inclusive se sabe que gran parte de las armas donadas por Occidente han terminado a través del contrabando y mercado negro en países de otras regiones, como por ejemplo hay guerrilleros de Hamas o Houthis que están con armas OTAN, que llegaron a través de contrabando, para que veamos el descaro y la corrupción de la camarilla de Zelensky. Pero como digo, no solo es culpa, la OTAN pecó por omisión, pecó por confiarse en las promesas vanas de un régimen corrupto e inepto como el de Zelensky. Durante el siglo XX, uno de los más grandes logros de la diplomacia estadounidense fue la estrategia pragmática de un acercamiento con China. Esto generó o ayudó a que China y Rusia y la Unión Soviética se enemistaran en los 70, permitió que Estados Unidos dejara a Rusia sin un aliado poderoso, generó una carrera armamentística que llevó al colapso de la Unión Soviética en el año 91 y permitió a China su modernización con la globalización. Entonces, esto que era, digamos, un gran logro de Henry Kissinger, una gran mente estratégica en Estados Unidos. Esto que fue un gran logro se perdió en los años 2010. Totalmente, totalmente. Los torpes gobiernos de Obama, de Trump y de Biden a nivel, digamos, de política exterior, atacando a China y Rusia en simultáneo, en paralelo, permitió un acercamiento de estas potencias que antiguamente se veían como rivales y con desconfianza. Es decir, ahora comparten enemigo común, que es Occidente, que los quiere destruir. Y pues si tú tienes un enemigo común, más lógico que te unas, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, eso ha permitido que China y Rusia declaren su amistad sin límites, una alianza sin límites. Prácticamente se están cuidando las espaldas porque saben que si uno cae, el otro va a quedar prácticamente vulnerable al ataque conjunto de la OTAN y por lo tanto China no va a permitir que Rusia caiga, ni Rusia va a permitir que China caiga. Así estamos. Aquello que predijo Mackinder de que quien gobierne el Asia Central, el corazón continental, la isla central, el Heartland, dominará el mundo, pues se está haciendo realidad. Rusia y China, en una alianza terrestre muy fuerte, está sobreponiendo a las potencias marítimas de la anglósfera y convirtiendo a la OTAN prácticamente en una alianza irrelevante por la ingente capacidad de recursos que posee entre Rusia y China. Si eso le agregas Irán, Corea del Norte y otras alianzas comerciales que poseen con los BRICS, pues entonces ya no hay nada que hacer. Terrible error de la OTAN permitir que sus enemigos se unan. Entonces, mi querido amigo, si me has seguido hasta aquí, algunos estarán tentados a pensar que Rusia es invencible, Rusia nunca ha sido derrotada, y entonces, por lo tanto, a never forever, Rusia va a ser poderosa. Mentira, mi querido amigo. Citemos un poco de historia. Rusia fue derrotada en el año 1905 por el Japón imperial. Rusia fue derrotada por Finlandia en la Guerra de Invierno de 1940. Rusia fue derrotada sobre todo en la Primera Guerra Mundial el año de 1917, en la firma del Tratado de Brest-Litovsk, donde Rusia le tiene que ceder a Alemania sendos territorios. Gran parte de la Ucrania queda en manos alemanas. Lo que pasa es que Alemania al año luego pierde la Primera Guerra Mundial y todo ese tratado queda en nada. Pero Alemania perdió esa guerra. Ahora, ¿cómo la perdió? Los alemanes en esa Primera Guerra Mundial fueron muy astutos. Como estaba la agitación social, política, social en la Rusia zarista, digamos esta rebelión menchevique y todos los socialistas, los alemanes apoyan a los bolcheviques, es más, financian el viaje de Lenin a San Petersburgo para liderar la rebelión comunista y el resto es historia. Digamos, el zar cae, el país convulsiona, el país se convulsiona internamente y es ahí que los alemanes aprovechan ese momento para lanzar una ofensiva en el frente del este y vencen a los rusos en la batalla de los lagos Masurianos. Y con esa tremenda derrota militar, los rusos aceptan firmar la paz porque temen no poder consolidar el nuevo régimen comunista. Entonces por eso le ceden tremendos territorios a Alemania. Lo que pasa es que Alemania luego lo pierde al año siguiente cuando pierde la Primera Guerra Mundial. Pero esa es otra historia. Entonces para que veamos que sí es posible derrotar a Rusia siempre y cuando primero se le desestabilice de dentro hacia afuera y luego se le ataque militarmente en una campaña rápida aprovechando esa debilidad momentánea para lograr un tratado ventajoso contra los rusos.
Por lo tanto, ¿cómo va a acabar esta guerra en Ucrania? Bueno, no tenemos bola de cristal, pero podemos hacer una prospección a raíz de la tendencia de los hechos que están aconteciendo en este momento. A ver, en este momento Rusia está en una campaña de demolición del ejército ucraniano. Digamos, lo quiere golpe tras golpe hasta llevarlo a un colapso general para que sea más fácil el avance a lo largo de toda la línea del frente. Para esto, a mi modo de ver, esto va a ocurrir muy parecido a un paralelismo histórico con el caso coreano. En Corea chocaron dos bandos de potencias, Estados Unidos y aliados, contra la Unión Soviética y China comunista apoyando al norte, y al final el país quedó dividido en un armisticio con zonas de ocupación de potencias rivales. Y esto le va a ocurrir a Ucrania. Vamos a terminar viendo una Ucrania del este y una Ucrania del oeste, con el río Dnieper como frontera y una zona tampón, una zona desmilitarizada a lo largo de esa frontera, y con Kharkov y Odessa en el lado ruso. Es sintomático que hay tropas de la OTAN en este momento en Ucrania, en la retaguardia de Ucrania, porque aparentemente quieren asegurarse que esa parte de Ucrania quede para la OTAN, la parte occidental, mientras los rusos están buscando la parte oriental. Entonces es altamente probable que esto termine así, en un armisticio, en un alto al fuego, sin tratado de paz, con una Ucrania reducida a su mínima expresión y un pueblo totalmente en un drama humanitario que pudo haberse evitado si la clase política ucraniana hubiera tenido la madurez y el patriotismo de declarar a su país zona de paz neutral y no meterse en pleito con ninguna de las potencias. Se prestó este juego maquiavélico y ahí están las consecuencias. Muy bien, mis queridos amigos, en toda Latinoamérica, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. La OTAN ha cometido una serie de errores graves en su campaña militar contra Rusia en Ucrania que la están llevando a la derrota total en este año 2024. Esos errores básicamente han sido la soberbia, la desinformación sobre las capacidades rusas, la logística imposible para Ucrania, permitir que Rusia y China se unifiquen en una alianza militar y comercial, apoyar un régimen corrupto e inepto como el ucraniano, y básicamente, digamos, subestimar, ¿no?, las capacidades rusas, el coloso ruso y la capacidad que tiene en sendas victorias que ha tenido en el pasado. Entonces esto le ha llevado a cometer errores que están costando muy caro, y el pueblo ucraniano sobre todo está viviendo un drama humanitario que se pudo haber evitado. Esta guerra pudo haberse evitado siempre y cuando la clase política ucraniana hubiera tenido la madurez y el patriotismo de declarar a su país zona de paz, neutral, equidistante a las potencias, no alineada, para comerciar con ambos bandos y no comprarse pleitos ajenos. ¿Qué sacó Ucrania de toda esta guerra? Tremendo vendepatria los líderes ucranianos, que serán juzgados por la historia por sus crímenes de guerra, y que pues nos deja una gran lección en Latinoamérica: evitar que haya una nueva Ucrania en Latinoamérica. Hoy en día vivimos un ambiente de polarización. Toda esta gente de izquierda y derecha nos vienen con los cuentos de una batalla cultural que hay que ganar, o estás conmigo o estás contra mí. Puras payasadas, puras payasadas. Es el mismo pensamiento ridículo que llevó a la élite ucraniana a comprarse el pleito. Es lo mismo que nos quieren vender ahora en Latinoamérica. No les hagamos caso. Es falsa esa dicotomía que tienes que estar o con Rusia o con Estados Unidos. Falso. ¿Por qué tengo que escoger un bando? Yo quiero estar con Latinoamérica. Quiero que nuestro continente crezca en paz, con una tercera vía de centro, reformante, reformadora, modernizante, con anticorrupción, con nacionalismo, con ética. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y no comer estos cuentos fantasiosos de estas artes fracasadas de izquierda y derecha, que ya nos hicieron pagar un precio muy alto en la Guerra Fría 1.0, con guerrilleros de izquierda contra paramilitares de derecha, donde sufrimos una cruenta guerra civil, y ahora nos quieren vender lo mismo, simplemente por sus intereses particulares. No les hagamos caso. Por eso en este canal proponemos este mensaje de paz y de construcción de un futuro en desarrollo. Y si concuerdas con nosotros, te pido de favor, apóyanos compartiendo este video con por lo menos 5 personas de tu entorno, para que este mensaje llegue a más gente y se rompa la censura de redes. Junto contigo, sé que no me vas a fallar. Entonces te mando un gran abrazo de hermano, te veo en el siguiente video, y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad y pragmatismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.